Me imagino con noticias que están relacionadas a Estados Unidos, quizás Sí. los problemas en la frontera, no sé. Tú me cuentas más. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, y tú buenos días, la chuntaste ahí, pero medio a medio porque nos vamos a ir directamente a Estados Unidos. Continúan las repercusiones en torno a la llegada de Donald Trump al poder, quien ya el día de ayer cumplía una semana instalado en la Casa Blanca y ahora fue la propia presidenta mexicana, su vecina, en este caso de la frontera del sur, quien acaba de entregar ya la cifra más actualizada de la cantidad de ciudadanos mexicanos que han sido deportados solamente en los primeros días de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, según dijo la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Desde el 20 de enero hasta el 26 de enero se han deportado 4.094 personas, dijo la mandataria, de las cuales en su mayoría son mexicanos y mexicanas. Lo que llamó también la atención de esta declaración y de esta cifra entregada por la presidenta mexicana es que ella dijo que esto no es nada nuevo para México y dio a entender de cierta manera que no ha habido ningún tipo de crecimiento sustantivo en torno a la expulsión de migrantes mexicanos por parte de Estados Unidos. Ese dato importante, que no es una diferencia con respecto a lo que ya estaba pasando antes. Exactamente, eso mismo dio a entender la mandataria y quizás de cierta manera con un fin de entregar cierta tranquilidad a la población mexicana que obviamente se ha visto de cierta manera afectada por estas medidas que está adoptando Donald Trump, y es por eso que con ese tono la mandataria decide actualizar esta cifra, pero hace un llamado también a la calma, puesto que según ella no ha habido ningún tipo de crecimiento sustantivo en torno a las cifras que ya venían por parte de la administración anterior de Joe Biden, así que es parte del mensaje que fue entregado ahí por las últimas horas por Claudia Sheinbaum. Dijo también que es un número que en otras ocasiones el país ya ha registrado cifras similares, es decir, le baja de cierta manera también, Mane, el perfil un poco a esta arremetida anti-inmigrantes que está protagonizando en este momento Donald Trump. Dijo también la mandataria que las deportaciones en este momento están siendo absolutamente coordinadas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. Dijo que ellos tienen una especie de grupo de trabajo donde están día a día conversando para ver cómo se llevan adelante estas múltiples deportaciones. Es decir, también la mandataria da a entender que hay una especie de orden en torno a toda esta situación y que no es una especie de deportación que se está llevando a cabo de manera descontrolada, ni mucho menos, según podemos desprender de las palabras de la mandataria, puesto que ella explica que hay toda una línea de trabajo en torno a lo que han sido estas deportaciones tan masivas. También dijo la propia mandataria que su gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido aplicar lo que se conoce como el programa México te abraza, un programa que cuenta con la instalación de múltiples oficinas y centros de atención también, esto a todo lo largo de la frontera norte, en este caso de México con Estados Unidos, para recibir obviamente las personas que han sido deportadas o que directamente se les ha negado el ingreso. Entonces ella explica que se ha dispuesto estas múltiples oficinas para así prestar cualquier tipo de atención a los ciudadanos mexicanos que presentan algún tipo de dificultad en su ingreso o en su expulsión de Estados Unidos. Importantísimo entonces información, porque los ojos del mundo están puestos, Tommy, en lo que está haciendo Donald Trump con el tema de las deportaciones. Lo veíamos ayer con lo que ocurre en Brasil, claro, en Colombia, y que era lo que más preocupaba, lo que podría ocurrir en la frontera con México. Exactamente, y como ha generado tanta preocupación, tanta atención por parte del mundo, también es que la mandataria decida salir a dar explicaciones en torno a cómo se está desarrollando toda esta situación. Lo que sí dijo Claudia Sheinbaum, que lo único que ella le pedía a Estados Unidos era que se respeten los derechos humanos de las personas que están siendo deportadas, y dijo también que en caso de que esa situación no ocurra y que se pase a llevar, según dice Claudia Sheinbaum, los derechos humanos de alguna de estas personas, Cancillería y Migración de México ya tienen toda una especie de esquema para actuar frente a una eventual vulneración a los derechos humanos de las personas que han sido deportadas o que van a ser deportadas a partir de los próximos días en ese punto de México con Estados Unidos. Y vamos a continuar también analizando acá lo que han sido las múltiples reacciones, también las medidas que ha ido tomando Donald Trump en torno al reforzamiento de esta lucha contra la migración irregular que se continúa llevando adelante en Estados Unidos, y es por eso que son estas las imágenes que nos llegan específicamente desde el estado de Texas, donde se ha desplegado esta especie de barrera compuesta por cientos y miles de boyas. Esto es algo que ocurre en el Río Grande, ahí en Texas, una situación que obviamente tiene la finalidad de impedir el ingreso de migrantes que ingresen ahí de manera irregular, y es por eso que, como decíamos, y como queda en evidencia en estos registros, es que se ha ido extendiendo la longitud de donde se está implementando esta técnica de seguridad, Mane. Eso mismo te iba a preguntar.
preguntar, ¿estas boyas ya existían o se pusieron ahora con la llegada de la administración de Donald Trump? Con la llegada de Donald Trump se ha reforzado todo lo que tiene que ver con estas medidas de seguridad. ¿Se extendió? Se extendió, exactamente. En la administración de Joe Biden hubo un momento en que fueron retiradas incluso, y esa situación también llamó la atención ahí de varios sectores internacionales, pero ahora vemos que se han vuelto a instalar y de hecho solamente minutos después de que Donald Trump asumiera como nuevo presidente de Estados Unidos, fue el propio gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, quien explicó ahí frente a los medios estadounidenses que va a comenzar a aplicar esta medida específica de las boyas tan pronto como pueda, y solamente minutos después de que Donald Trump llega al poder es que se comienzan a desplegar toda esta situación. Pero nosotros habíamos revisado estas imágenes en días anteriores, pero la extensión de estas boyas no era tan amplia como se ve acá en los registros. Vemos que ya se ha avanzado prácticamente en casi todo o en gran parte del Río Grande para evitar así que los migrantes sigan haciendo ingreso irregular a Estados Unidos. Pero ese no es el único punto que se ha ido reforzando en las últimas horas, sino que también la propia frontera con este muro del que tanto Donald Trump se ha jactado también ha sido reforzado con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Recordemos que Donald Trump también envió por lo menos 1.500 soldados extra a la frontera sur con México. Tenemos también esas son las imágenes específicamente de lo que ha sido el reforzamiento de este muro, esta especie de reja, de baranda que impide también el paso de migrantes mexicanos de manera irregular, y vemos que ahí incluso se ha dispuesto la implementación de alambres de púa, es decir, con esa especie de técnica es que se está reforzando por completo la frontera sur ahí con México. Vemos que estos soldados en específico son parte de este grupo de 1.500 soldados que envió en los primeros días de su mandato Donald Trump, soldados que se suman a los más de 2.000 que ya estaban absolutamente desplegados en ese punto de la frontera, que también se suman a los miles de uniformados de la Guardia Nacional. Es decir, son cerca de 10.000 los soldados que actualmente están ahí, los agentes más bien, que están absolutamente desplegados en la frontera sur de Estados Unidos para evitar obviamente que cualquier migrante ingrese de manera irregular a Estados Unidos. Bueno, y esta situación, Tommy, ha provocado reacciones incluso en el mundo del espectáculo y en Estados Unidos. Exactamente, acá tenemos a la cantante y actriz muy conocida Selena Gómez, quien acaba de publicar en las últimas horas este video donde se le ve absolutamente desconsolada, llorando a mares, como se dice en buen chileno, por, según explica ella, la pena que siente por los miles de inmigrantes que ya han sido expulsados y deportados de Estados Unidos. Parte del testimonio que dice Selena Gómez, entre lágrimas, dice: toda mi gente está siendo atacada, los niños, no lo entiendo, lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo, no sé qué hacer, haré todo lo que pueda, lo prometo, es lo que dice. Ella tiene ascendencia mexicana. Sí, tiene raíces, claro. Raíces mexicanas. Exactamente, de México precisamente, y es por eso que también le afecta en un tono un poco más personal incluso esta deportación de los migrantes mexicanos específicamente. Hay que destacar que Selena Gómez durante prácticamente toda su trayectoria se ha manifestado muy a favor de lo que es la migración en Estados Unidos, y de hecho ella en el año 2019 lideró la producción de un documental de la plataforma Netflix que aborda en detalle todo lo que es el proceso de la migración y también lo que atraviesan al fin y al cabo los migrantes que se atreven a cruzar la frontera de manera irregular, y es por eso que vemos a Selena Gómez tan afectada. Vemos ahí que acompaña este registro con la frase "lo siento", acompañada de la bandera mexicana. Ahora hay que destacar, Manny, que este registro solamente lo mantuvo en su plataforma unos minutos, puesto que lo borró rápidamente, dado que fue blanco de múltiples burlas, de múltiples críticas. Fueron muchísimas las personas que acudieron a su página a burlarse de ella prácticamente por haber publicado este video, y es por eso que ella rápidamente decide bajarlo de sus plataformas, y una vez que baja esta publicación vuelve a publicar otra, un pantallazo negro solamente donde escribió: al parecer no está bien mostrar empatía por las personas. Es que qué pena que la gente sea tan insensible, porque las redes sociales son de ella, y ella, claro, cierto, puede publicar libremente lo que le parezca,
y con esta publicación no le está haciendo daño a nadie. No le está haciendo daño a nadie, exactamente, solamente está expresando su pensamiento, su postura frente a la situación que está atravesando Estados Unidos, pero al parecer eso no le cayó muy bien a varias personas que finalmente la obligaron de cierta manera a que ella elimine esa publicación. Yo te comentaba que ella vuelve a hacer otro posteo donde dice que al parecer no está bien mostrar empatía por las personas. Esa segunda publicación también la borró rápidamente. ¿Y sabes quién fue una de las personas que le respondió a Selena Gómez? ¿Quién? El denominado zar de las fronteras, Tom Homan, quien en una entrevista se le consultó por este posteo en específico, por este video que publicó Selena Gómez, y responde el zar de las fronteras, dice: yo no creo que hayamos arrestado a ninguna familia, arrestamos solamente a amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad. Vamos a hacer cumplir las leyes de este país, si no les gusta, entonces vayan al Congreso y cambien la ley. De esa manera tan dura y tan muy en su estilo, también hay que decirlo, es que decide responder el propio zar de las fronteras a este video publicado por la cantante Selena Gómez. Sí, bueno, aquí el zar de las fronteras hace su defensa diciendo que ellos no creen que hayan arrestado a ninguna familia, pero claro, siempre va a existir la desconfianza, ¿cierto?, claro, por parte de la ciudadanía con respecto a todas estas medidas que se están llevando a cabo en una situación, Tomás, que está recién empezando. O sea, recién ayer se cumplió una semana desde que Donald Trump asumió como presidente. ¿Se va a mantener esta situación así el resto de su mandato? Es lo que uno se pregunta, o quizás partió con todo solo por ser el inicio, porque fue parte de lo que él prometió. Claro, es una pregunta absolutamente válida. Veremos también qué es lo que ocurre conforme van pasando los meses de la administración de Donald Trump.